Amables oyentes, continuando con nuestras meditaciones sobre el cautiverio, vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 23, segundo libro de los Reyes, los versículos 36 y 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Ahora pasamos al capítulo 24 y leemos los versículos 3 y 4. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ahora pasamos al libro del profeta Jeremías, el capítulo 36, y leamos los versículos 20 al 29. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, equivale al mes de diciembre más o menos, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo, la palabra de Dios, se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él, diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Que el Señor Dios bendiga su palabra a cada uno de los que estamos considerando este tema. Estaba escrito por Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, estas palabras solemnes: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué solemne responsabilidad tenemos los que hemos sido depositarios de la verdad de Dios. Qué responsabilidad de los corazones beneficiados con ser receptáculos de la palabra de Dios. Tenemos que guardarlos y con diligencia obedecerlos. Y tenemos que transmitir esta enseñanza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Pero encontramos aquí, qué contraste, ¿no? En vez de obedecerlo, se enoja el rey, estando el rey Joacim en el atrio, se enojó y rasgó, cortó el pergamino, el libro, lo cortó y lo quemó en el brasero donde él se estaba calentando. Y uno lee el capítulo 24, versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla. Está hablando de la nación, del reino del sur de Judá, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Después de la muerte del piadoso rey Josías, los juicios del Señor vinieron en rápida sucesión. Le sucedió en el trono Joacás, quien a pesar de su breve reinado, 3 meses, se volvió reiteradamente a lo malo, borrando con su proceder todo lo bueno realizado en el reino de Josías. Faraón Necao lo destituyó. Faraón, rey de Egipto, lo destituyó y puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, mudándole el nombre en el de Joacim. Este reinó durante 11 años como tributario de Faraón, pagando impuestos, tributos al rey de Egipto, como un simple vasallo del rey de Egipto. Fue luego tributario también de Nabucodonosor. Y las cosas fueron de mal en peor, llegando a tanto la maldad que se lee esta terrible frase que acabamos de leer en el capítulo 24, verso 4. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Calamidad sobre calamidad fue cayendo sobre el pueblo hasta que, quebrantado y despojado, fue llevado en cautiverio. ¿Qué cosa no? Uno se pone a pensar lo que puede sufrir el que ha sido depositario de la palabra de Dios. Cristiano, tú has sido depositario no solo de la palabra de Dios, sino que en ti mora el Santo Espíritu de Dios como una prenda, como un sello en tu corazón. Tienes que ser responsable de toda la palabra que Dios te da. Luz recibida, la palabra recibida debe ser luz obedecida. Despojado el pueblo privilegiado de todo y llevado en cautiverio. Triste comprobación ofrece la conducta de este rey que echó tras sus espaldas la palabra de Dios y profanó con su conducta todo lo que para su padre había sido reverenciado y sagrado. Lo echó todo al tacho, tras sus espaldas. Está escrito en Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto, el que menosprecia la palabra de Dios, perecerá por ello. Qué solemne enseñanza para nuestros hijos, que deben ser herederos fieles de toda la sana enseñanza que se les ha impartido. Escúchenme, mis hijos y los hijos de mis hermanos en Cristo. Ustedes deben ser fieles herederos de la sana enseñanza que desde la niñez, desde la juventud han aprendido.
que aprendan ustedes lo que dice en Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Por eso bien decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey, descendiente directo de Josías, un padre piadoso. Pero este rey Josías fue el vivo contraste de su padre Josías, que era un hombre piadoso. Josías, debía su transformación e influencia, hizo grandes cambios en la nación. ¿Y a qué lo debía todo? Al hallazgo del libro de la ley de Dios, la palabra de Dios. Desde ese momento, cuando él descubrió la palabra, se dio cuenta que estaban mal y procuró cumplirla, ajustando sus actos como rey a la palabra de Dios. Así se lee en el capítulo 22, en el verso 13 y 23, y prácticamente en casi todo el capítulo. Joacim, en cambio, su hijo, advertido a tiempo por mensaje del Señor, obró con altivez, obró con una gran impiedad. ¿Cómo nos damos cuenta? Hemos leído el capítulo 36, verso 20 adelante del profeta Jeremías, que era el profeta contemporáneo de este rey. Y yo quiero que resaltemos 4 cosas al respecto sobre la actitud de este impío rey Joacim. Primero, la época. Dice en el versículo 22 de Jeremías 36 que estaba el rey en la casa de invierno frente a un brasero. Estaba calentándose en un brasero. Era la época de invierno, pleno invierno. Y yo quisiera trasladar esto a la esfera espiritual. Sin duda, espiritualmente reinaba también frío. Había en el rey y en sus príncipes corazones fríos e insensibles. ¿Cómo está mi corazón? ¿Somos fervientes, ardientes en espíritu? ¿Está nuestro corazón con la fuerza, el fuego del primer amor hacia el Señor? ¿O está frío para terminar echando sobre las espaldas la palabra de Dios, rompiendo el rollo, pedaceándola? Atrevidamente yo he visto a algunos hombres que estudiaron en seminarios bíblicos poner la mano sobre porciones de la Escritura y decir, yo no acepto esto. ¿Por qué? Porque no acepta, no porque él tenga la certeza que Dios no lo está diciendo. Él sabe que Dios lo está escribiendo, lo ha escrito y le está diciendo. Qué bueno es acá rescatar las palabras de Jehová. Mire, esta frase en este capítulo 36 de Isaías, yo las estaba contando y anotando 7 veces. La frase, las palabras de Jehová. Esta frase, las palabras de Jehová, 7 veces, y una está media oculta, serían 8. En el verso 1, en el verso 4, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 11, en el versículo 27, en el versículo 29 y el versículo 32 de Jeremías 36. ¿Qué es esto? Es un fuerte testimonio a la inspiración de las Escrituras. Y 3 cosas sobresalen. En el versículo 1, un mensaje de Dios. En el versículo 7, una advertencia de Dios. En el versículo 3, un mensaje de la misericordia de Dios. Yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá
Oiga, Dios siempre dilata el castigo en la paciente espera de que todos procedan al arrepentimiento. Dios va postergando, dilatando el castigo hasta que te arrepientas. Dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios quiere, amigo oyente, que procedas al arrepentimiento. Eres cautivo del enemigo, y si el Hijo os libertare, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. En tercer lugar, la actitud hacia la palabra de Dios. Podían cortar, fíjese, podían cortar y rasgar el libro y aún echarlo en el fuego. Pero detrás del libro de Dios tenían que tratar con el Dios del libro. Contemplaron impasibles, insensibles, hasta que del rollo solo quedaron cenizas. Alma y conciencia endurecidas. Oh, que el Señor nos guarde de tener nuestras almas y conciencias endurecidas cuando Dios nos habla. En vez de rasgar sus vestidos ante el solemne mensaje de Dios, prefirieron rasgar la palabra de Dios. En cuántas formas el enemigo ha procurado mutilar la palabra de Dios. Con sus lenguas, los predicadores, cercenándolas, quemándolas, rechazándolas, olvidando que la palabra del Señor permanece perpetuamente. Dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el Señor dijo solemnemente en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En cuarto lugar, el segundo rollo aparece en los versículos 27 al 32. Dios amplió su mensaje. La fuerza del mensaje, si nosotros notamos, aumenta con la resistencia de los seres humanos. Cuanto mayor la dureza del corazón, tanto más firme es la postura, la posición divina en cuanto a sus demandas y advertencias. Leemos en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y me permito leer en Jeremías el capítulo 22. Jeremías el capítulo 22, los versículos 18 y 19. Por tanto, así ha dicho Jehová, mire, aquí está, el mensaje es aún más fuerte para el que endureció su corazón, para Joacim. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza, su alteza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Al leer la profecía de Jeremías en este capítulo 22, léanlo todo el capítulo, nos detenemos y pensamos, qué triste fin tuvo Joacim, un hombre que pudo haber sido un buen rey, siguiendo el ejemplo de su piadoso padre el rey Josías. Pudo haber sido, pero no fue. ¿Cuántos hijos biológicos nuestros, cuántos hijos espirituales en la fe no seguimos el buen ejemplo de nuestros mayores?
con razón la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda epístola, el capítulo 3, verso 14 de Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, dice en primera Timoteo 6:20 también. Ojalá el Señor hable a nuestro corazón para que seamos leales, fieles al depósito de la palabra de Dios en nuestras vidas, que no seamos rebeldes, porque ahí está lo que le pasó a Joaquín, el cautiverio, todo el pueblo llevado al cautiverio. Que Dios nos guarde y nos ayude, nos ilumine para no actuar de esa manera.